El florecimiento de la vida es un fenómeno cotidiano, pero ¿qué nos hace tan afortunados en la Tierra para que podamos celebrar la vida todos los días? ¿Por qué no sucede lo mismo en ninguno de los planetas conocidos? Una de las diferencias más notables de la Tierra con respecto a otros planetas es su respirable atmósfera y su temperatura. Si tomamos en cuenta la distancia del planeta al Sol y el albedo planetario, la temperatura efectiva de la superficie terrestre sería de unos 18 grados centígrados, bajo cero, un valor muy diferente de los confortables 15 grados centígrados de la temperatura típica de la superficie del planeta. Es la atmósfera terrestre la que propicia una temperatura soportable y la que, durante millones de años, ha permitido el nacimiento de la vida. El ingeniero Ricardo Bertolino, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a Totoras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo. Una charla importante, un foro que tiene que ver con la posibilidad de poner en acción ya los métodos de prevención para empezar a revertir esta situación que está obviamente alterando el cambio climático, no aquí en Totoras, sino en todo el mundo. Exacto. Bueno, Totoras es uno de los 10 primeros municipios del país que han realizado su inventario de gases de efecto invernadero. Y esto, bueno, es una metodología que no existía en Argentina y que hoy se ha producido a partir de la decisión local. Hoy vamos a tratar de ver, sabiendo ya los resultados de este inventario, cuánto es lo que estamos generando, por qué lo estamos generando, cómo podemos plantear un plan de acción entre todos en la comunidad para revertir las emisiones que existen. Por otro lado, bueno, Totoras es parte de una gran cantidad de municipios, en este momento son 80 aproximadamente, que se han comprometido a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero un 5% en el año 2020. Esto es una novedad a nivel mundial, hoy todos los gobiernos están tratando de ver cómo van a bajar sus emisiones, pero un grupo de ciudades de las que Totoras es una de las importantes, que tomen la decisión de bajar sus gases de efecto invernadero, no hay tantos antecedentes. Entonces hoy vamos a tratar de charlar, bueno, desde la gestión local, desde el empresariado, desde las organizaciones y desde cada vecino, cómo se puede colaborar para bajar estas emisiones que tienen que ver con conductas diarias que tenemos, que tienen que ver con el consumo de electricidad, el consumo del combustible fósil, el tipo de producción, el consumo de agua, bueno, todas estas conductas habituales que tenemos y que tenemos que aprender o reaprender a hacerlas funcionar. Ingeniero, ¿cómo califica usted la posibilidad de este inventario, los resultados con respecto a nuestra ciudad, o al menos a esta zona? Bueno, Totoras tiene una generación de gases de efecto invernadero que no está lejos de la media nacional, y donde, bueno, como en todo el país, la gran influencia la tiene el sector agropecuario. Entonces, acá tenemos que hablar un poco más de las buenas prácticas que se tienen que realizar en todo tipo de producciones, pero bueno, no quedarnos solamente ahí. Uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero en Totoras es la energía que se consume, y bueno, recién estábamos hablando con el secretario de Deportes de la Municipalidad, con Uriel, bueno, estas actividades que están realizando de la promoción del uso de la bicicleta, de colocar energías renovables, de colocar calefones solares, bueno, son otras de las acciones a las que hay que ponerle bastante esfuerzo, y creo que en ese sentido, bueno, Totoras, hoy es al primer municipio que estamos lanzando un plan de acción climática, a ver cómo todo este capital que tiene la ciudad, de acciones muy concretas en este ámbito, se pueden también luego socializar a las otras 80 localidades que van a presentar en París sus metas, ¿no? Ricardo, recién usted contaba que Totoras en este plan de acción que hoy intentará poner ya en prueba, de bajar un 5% para el 2020. Quizás es un número inferior, pero que va a ayudar a un largo plazo. Sí, y a ver, hoy todos los países están fijando sus reducciones. Ayer, por ejemplo, presentó Kenia, un país que tiene que aumentar enormemente su tipo de producción, va a tener una reducción del 30% al 2030.
Entonces, Japón está proponiendo reducir un 26% al 2030. Si nosotros estamos hablando que Totoras va a producir un 5% al 2020, es una muy buena medida de reducción de gases de efecto invernadero. Lo otro interesante... Se está tratando, al menos en el mundo, y que ya se está poniendo en acción. Sí, hasta ahora, claro, hasta ahora solamente había un grupo muy reducido de países que tenían el compromiso de reducir sus gases de efecto invernadero, que eran los países más desarrollados. A partir de diciembre de este año, ya todos los países del mundo, los 200 países que existen en el mundo, tienen obligación de bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo tienen que presentar antes de octubre, porque en diciembre se firma el Acuerdo Climático Global. ¿Qué pasa? En Argentina todavía no hay una meta fijada. Por lo tanto, el hecho de que Totoras haga público su compromiso de disminuir el 5%, también es un hecho político muy importante, porque está de alguna manera posicionando junto con un grupo de municipios a la ciudadanía argentina, que le dice a nuestro gobierno, bueno, tengamos una meta alta de reducción de gases de efecto invernadero. Hay una clave, ingeniero, que es trabajar todos juntos. Recién lo estaba contando usted en parte de su respuesta. Desde el ciudadano hasta aquellos que hoy son empresarios, que son agropecuarios, los mismos funcionarios. Todos hay que trabajar juntos para empezar este plan de acción. Exacto, y es un poco lo que vamos a hablar acá. Cada uno tendrá que ver en la medida de sus posibilidades cómo aprende a vivir en un nuevo sistema económico. Nosotros no hablamos tanto de medio ambiente como sí que el sistema económico está cambiando. Tenemos una transición hasta el 2050. En el 2050 ya o no va a existir el petróleo o va a estar prohibido el uso del petróleo. Por lo tanto, tenemos una transición de 20 o 30 años donde tenemos que descarbonizar la economía. Este es el concepto que tenemos que todos entender. Entonces, los agroquímicos van a desaparecer, el gas va a desaparecer, el petróleo, el combustible en general va a desaparecer y las formas de alimentar la energía van a ser diferentes, van a ser todas con energías renovables. Cuanto antes nos adaptemos a esta descarbonización de la economía, menos vulnerables vamos a ser y la transición va a tener más armonía. El mundo hay que entender, y en Totoras lo tenemos que entender como lo estamos haciendo, porque la verdad que no me canso de escuchar las acciones muy buenas que están emprendiendo, que el mundo cada vez está más cercano a convulsiones importantes. Los migrantes climáticos hoy en el mundo son millones, y bueno, esto también va a impactar en todas las localidades de nuestro país. No es casual que una figura como el Papa hoy plantee el tema de cambio climático en una encíclica. No es casual que el secretario ejecutivo de Naciones Unidas diga que el cambio climático es el principal problema que enfrenta la humanidad desde que existe. Entonces digo, las figuras que a nivel internacional tienen más peso político, hoy están planteando que todos tenemos que ponerle el hombro al tema ¿cómo del cambio hace climático. el ciudadano común desde su casa que está escuchando o viendo esta entrevista empezar a accionar ya desde sus cosas cotidianas? Bueno, son medidas tan simples que a veces parecen hasta tontas, pero bueno, yo tengo que apagar la luz cuando no estoy utilizándola. Tengo que utilizar menos el combustible fósil cuando no lo necesito, trasladarme en bicicleta, caminar un poco más, que además es mucho más saludable, aprender a comer diferente. Hay determinados tipos de comidas que son más generadoras de gases de efecto invernadero, y aprender a producir también lo que consumo, o sea, volver en muchos casos a la huerta. Creo que son acciones bastante simples, pero que si cada uno hace un poquito, vamos a poder sostener al menos el planeta como está ahora. De acuerdo a los científicos a nivel internacional, ya vamos a tener, ya tenemos asegurado 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. Esto va a producir cambios importantes en nuestro planeta. Ahora, si no cambiamos cada uno de nosotros un poquito, esto puede subir a 4 o 5 grados centígrados, con lo que realmente para gran parte de la población mundial va a ser casi invivible el planeta.
Entonces todavía estamos a tiempo de evitar esos problemas en la medida en que cambiemos estas actitudes. Obviamente que también este cambio va con un cambio económico, con un cambio de vida, con cosas o cuestiones que sin lugar a dudas tienen que ir de la mano. Sin ninguna duda hay que hacer inversiones. Justamente lo estábamos comentando en esta reunión. Los gobiernos del mundo se han comprometido, sobre todo los países desarrollados, a colocar $100.000 millones por año para ayudar a este cambio económico mundial, a este cambio de la forma de vivir. O sea, recursos para acompañar los cambios de conducta va a haber. Hoy en el mercado ya funciona un fondo verde internacional muy grande. Ahora, para que lleguen esos fondos yo también tengo que demostrar que estoy dispuesto a cambiar algunas cosas. Entonces, tengo que hacer mis pequeñas inversiones, sea de energía, sea de tiempo, sea de dinero. Y el resto de los recursos, yo les decía, por ser Totoras uno de las ciudades que más está haciendo, bueno, luego hay que armar planes para recibir los financiamientos que nos ayuden a terminar este proceso. Hasta el 2050. Digo, porque aquí se está luchando por traer el gas natural. Ejemplo, usted me está diciendo que probablemente la idea es que desaparezca el gas, que desaparezca el petróleo para usar. Digo, son cosas y no estamos tan lejos en años. Están todas las herramientas tecnológicas para reemplazar este tipo de combustible fósil por otro tipo de combustible. Tenemos la energía eólica, la energía solar, tenemos que aprender a climatizar de manera diferente las casas, tenemos que aprender a utilizar la eficiencia energética. Esto no es tan complicado y hoy lo vemos en muchos países del mundo. Como dato que me parece interesante, Uruguay, cruzando el río, tiene el 100% de energías renovables. O sea, países vecinos a nosotros ya han cambiado totalmente su matriz energética y no dependen del combustible fósil. Costa Rica, a partir de este año, no utiliza más 1 litro de combustible fósil en toda la generación de energía. Entonces digo, esto es un cambio que ya muchos han tomado la decisión y ya han alcanzado el resultado. No voy a hablar de Dinamarca, que produce el 140% de la energía que consume y exporta energía, como Uruguay nos los exporta a nosotros. Digo, son cambios que se pueden dar, que se hacen en muy poco tiempo, pero tenemos que tener la decisión entre todos el hecho de que los municipios chicos o ciudades que quizás tengan un poco más de población se sumen a esta red de ciudades es importante también. Y es novedosísimo. Hoy justo tenía una conferencia internacional. Totoras es novedoso. Es muy novedoso porque Buenos Aires, San Pablo, México, están cambiando todo el sistema de transporte por transportes eléctricos. Entonces ellos están haciendo muchas inversiones porque tienen grandes financiadores para que desaparezcan el uso del combustible fósil. No existen tantos casos de municipios pequeños y medianos que asuman esto porque no tienen equipos técnicos enormes, no hay instaladas universidades que los acompañen, ni tampoco vienen los créditos enormes que sí, bueno, se negocian en otros ámbitos. Entonces, hoy me decían, la novedad de Argentina es que los pequeños municipios, mientras que en el resto de los países todavía no se sabe cómo cautivar a los pequeños municipios para que realicen este tipo de acciones, acá se arranca con estos municipios porque los que participan de las reuniones internacionales grandes es solamente la Ciudad de Buenos Aires. El resto de los municipios no está participando. Y nosotros como red sí ya tenemos un espacio en medio de estas negociaciones internacionales. Ingeniero, muchísimas gracias. Buena estadía aquí en Totoras y obviamente le deseamos todo el éxito. Y felicitaciones a toda la gente de Totoras que ya se ha animado a este cambio y que nos está enseñando muchísimo. Sigan por este camino porque necesitamos más ejemplos como el que ustedes están dando, como la gestión local está liderando. Todos los objetos, al calentarse, emiten radiación electromagnética. Mientras más alta sea su temperatura, más enérgica será la radiación. Vistas como ondas, mayor frecuencia y menor longitud de onda tendrán. La atmósfera terrestre es prácticamente transparente a la luz solar. Una tercera parte de la radiación solar que llega a la Tierra es reflejada de vuelta al espacio. El resto es absorbido por su superficie.
Al calentarse, la Tierra emite radiación infrarroja de menor energía, invisible al ojo humano, pero a la cual la atmósfera no es transparente. Una parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera y las nubes, otra parte escapa al espacio. La atmósfera se calienta a su vez y reemite radiación térmica infrarroja en todas direcciones, aumentando la temperatura del sistema climático. De esta manera, la temperatura en la Tierra es más caliente de lo que sería si no hubiera atmósfera, porque recibe radiación solar y atmosférica. Así, el calor se mantiene aún de noche cuando no llegan los rayos del sol. Cuando se empezaron a estudiar las propiedades que hacen que nuestra atmósfera sea tan habitable, no se encontró mejor analogía que un invernadero. En realidad, lo que pasa en la atmósfera no es lo mismo que lo que pasa en un invernadero. Al calentarse el aire, tiende a subir y es reemplazado por aire más frío. Esto se llama convección. La cubierta de un invernadero impide la convección y se ha demostrado que este efecto es unas 5 veces más importante que la absorción de energía térmica de la cubierta. Y en nuestra atmósfera no hay techo ni paredes que impidan la convección. Así que, más que un efecto de invernadero, lo que sucede en nuestro planeta es un efecto atmosférico provocado por las características particulares de nuestra atmósfera.